Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al diseño de bloques completos al azar, más pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. Iniciemos. Como propósito, con este contenido, buscamos que usted, al finalizar, esté en la capacidad de aplicar un diseño de bloques completos al azar cuando el material experimental deja de ser homogéneo por efecto de un factor fijo conocido como bloque. Para ello, es importante que usted, como investigador, conozca y maneje las principales características o reglas que le exige el diseño de bloques completos al azar. Primero, mencionar que Gosset, como ustedes lo pueden verificar en este esquema, en 1908 dio el aporte de la prueba estadística T-Student. Pero esta prueba tenía como limitante que solo permitía, y actualmente también solo permite, la comparación de dos tratamientos. Fisher retomó el aporte de Gosset y lo perfeccionó, generando en 1924 la maravillosa técnica estadística del análisis de varianza y prácticamente el origen de todos los diseños experimentales. Para su aplicación es importante que usted garantice el cumplimiento de las siguientes características. Se refiere para que usted aplique y tenga la certeza de que va a utilizar el diseño de bloques completamente al azar. Primer característica, este diseño es el más utilizado en investigaciones de campo. También es conocido con el nombre de diseño de dos vías. Esto se debe una primer vía que hace referencia al factor fijo manipulado, que son los tratamientos o estímulos, y la segunda vía que se refiere al factor fijo controlado, que hace referencia al bloqueo. Segunda característica, el material experimental deja de ser homogéneo por efecto de un factor fijo, pero este factor fijo es controlado y se le llama bloque. Tercer característica, la presencia de bloques de igual tamaño conteniendo a cada uno de los tratamientos en estudio. Prácticamente todos los estímulos, los tratamientos o alternativas tecnológicas que usted va a evaluar tienen que participar en cada uno de los bloques. Otra característica, que generalmente se trabaja con un nivel de significancia del 5%. Esto porque es a nivel de campo. Ok, prácticamente usted como investigador tiene que establecer bien, de una forma confiable y concreta, cuál es su línea de investigación. Para ello participan una serie de niveles de investigación, los más comunes, el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel relacional y el nivel explicativo, que en el nivel explicativo es donde participan los diseños experimentales, los estudios de causa y efecto y de igual manera el análisis multivariante de datos. Cada uno de estos niveles los hemos abordado en contenidos anteriores. Ok. En el contenido referente al diseño completamente al azar,
abordamos que este diseño se utiliza cuando la unidad experimental es afectada solo por un factor fijo, y ese factor fijo es el manipulado, que hace referencia a los tratamientos o a los estímulos. Pero, ¿qué pasa cuando se trabaja con un diseño de bloques completos al azar? ¿Cuál es la diferencia? En el diseño de bloques completamente al azar, prácticamente la unidad experimental, además de ser afectada por el factor fijo manipulado por las alternativas tecnológicas que usted está proponiendo como investigador, también esa unidad experimental, esas variables que usted está midiendo, son afectadas por un factor fijo, pero ese factor fijo es controlado y a ese factor fijo se le conoce como bloque. Por lo tanto, participa un factor fijo manipulado y un factor fijo controlado. Como se puede observar en la siguiente imagen, como ustedes lo pueden visualizar, prácticamente se pueden diferenciar grupos de equinos. Podría ser por el color, o si usted ya tomó algunos registros, la edad, los pesos iniciales, entre otros factores importantes de los cuales usted tiene el control. De igual manera, en esa otra imagen, como ustedes lo pueden observar, se logra apreciar grupos diferentes según el color o agrupaciones según el color. ¿Qué podrían ser otros factores para formar los grupos a nivel de campo? Como la pendiente del terreno, el gradiente de fertilidad o ese nivel de fertilidad del suelo, la profundidad efectiva, entre otros factores de bloqueo comunes a nivel de campo. Y de igual manera, en esa otra imagen, pueden observar que hay parcelas con cultivos. Los factores de bloqueo más comunes, como los he mencionado, son la pendiente del terreno, esa profundidad efectiva, el tipo de suelo, entre otros ejemplos de factores de bloqueo. Ok, ¿cuál es el modelo lineal aditivo que define a un diseño de bloques completos al azar? Y aquí usted tiene que ir haciendo las comparaciones entre cada uno de los diseños para poder ir obteniendo las diferencias y aquellos elementos comunes entre los diseños. El modelo lineal prácticamente participa la variable respuesta. Esa variable respuesta a la cual usted le está aplicando el diseño está siendo afectada por la media general de esa variable respuesta, el efecto de ese factor fijo manipulado que hace referencia a los tratamientos, el efecto del factor fijo controlado que hace referencia a ese factor de bloqueo y el error experimental. La estructura de la tabla del análisis de varianza bajo este diseño simple, vean que la única diferencia respecto al diseño completamente al azar es que dentro de las fuentes de variación participa una nueva fuente de variación y hace referencia al factor de bloqueo. Luego los elementos son comunes, se mantienen. Ok, para entender mejor el diseño de bloques completos al azar, vamos a aplicar el siguiente caso y de igual manera utilizando el programa estadístico SPSS. Ok, según el caso, se evaluó el efecto de 4 niveles de melaza del 10%, 20%, 30% y 40%, adicionada a la ración alimenticia en conejos de engorde
de la raza chinchilla, con diferentes pesos iniciales, obteniéndose a los 35 días después del destete las siguientes ganancias de peso en onzas. Vean que prácticamente es el caso que abordamos en el diseño completamente al azar, pero aquí va incluido otro ingrediente. Y ese ingrediente hace referencia a los pesos iniciales, que significa un factor fijo controlado y es necesario bloquearlo. ¿Ok? Estos son los resultados que se obtuvieron a nivel de campo, las ganancias de peso en onzas a los 35 días después del destete de los conejos. Ustedes pueden observar, prácticamente están los estímulos o los tratamientos que consistió en esos diferentes niveles de melaza y el factor de bloqueo, que son 6 bloques y hace referencia a los pesos iniciales. Por lo tanto, cada uno de esos bloques hace referencia a una agrupación con pesos iniciales similares, pero entre bloques los pesos iniciales son lo más discrepantes o diferentes posibles. El arreglo espacial a nivel de campo, los tratamientos o estímulos son aplicados bajo el principio de aleatorización, pero en este caso en cada uno de los bloques. La aleatorización usted la realiza en cada bloque y todos los tratamientos tienen que formar parte de cada uno de los bloques en estudio. Procedimiento estadístico a seguir. ¿Cuál es ese camino ordenado, lógico y sistemático que usted tiene que seguir? Y van a verificar que prácticamente se repiten algunos pasos dentro del protocolo o el ritual de significancia estadística. El primer paso es que usted tiene que elaborar esa base de datos en Excel. Ya mencionamos los elementos que usted tiene que considerar para elaborar la base de datos en Excel. Luego, elaborar la base de datos en el programa estadístico SPSS, y ya mencionamos que este programa se fundamenta en las siguientes ventanas: vista de datos, vista de variables, el visor de resultados y la sintaxis. La sintaxis es ese lenguaje de programación que posee el programa estadístico SPSS. Luego es importante como tercer paso que usted explore sus variables. Y esta exploración tiene como propósito verificar ese comportamiento, si se ajustan esas variables a un comportamiento normal, bajo una distribución normal. Y en este caso la variable ganancia de peso, si ustedes verifican la simetría y la kurtosis, son valores o coeficientes bien mínimos, casi cercanos al cero. Por lo tanto, esta curva se aproxima bastante desde la perspectiva de la simetría a una curva casi simétrica, no en un 100%, y en cuanto a la kurtosis, a una curva mesocúrtica, casi aproximándose a una curva normal, pero no en un 100%. Esto me da una garantía de la confiabilidad de esos resultados. Siguiendo con la exploración, es importante también generar los gráficos por los tratamientos, y si participa otra fuente de variación, de igual manera generar esa representación gráfica para esa otra fuente de variación, que en este caso corresponde al factor de bloqueo. Por lo tanto, se ha obtenido un histograma para los tratamientos o estímulos y ustedes pueden verificar que el comportamiento es bien discrepante en cuanto a esas barras. Por lo tanto, ese gráfico le da un indicio de que probablemente los estímulos o los tratamientos que usted está evaluando van a presentar diferencias estadísticamente significativas en el análisis de varianza.
Todo lo contrario con el histograma referente al factor de bloqueo, que en este caso era la variable correspondiente a los pesos iniciales. Vean que esas barras casi que son homogéneas, la discrepancia es mínima. Por lo tanto, esto le da un indicio a usted de que probablemente el factor de bloqueo no presente diferencias estadísticamente significativas en el análisis de varianza. Por lo tanto, existe la probabilidad de que no era necesario el factor de bloqueo. ¿Ok? El mismo comportamiento lo obtenemos con los gráficos de línea. ¿Cómo ejecutar estos gráficos? Lo vamos a ver en detalle en las prácticas de laboratorio. Importante siempre, antes de aplicar la técnica estadística del análisis de varianza, verificar esos filtros, reglas o supuestos que la técnica exige. Y uno de los supuestos corresponde a la distribución normal. Si usted compara esos valores de probabilidad, que el programa lo representa como SIG, significancia, pero es la probabilidad arrojada por el programa estadístico. Si usted compara esos valores de probabilidad con el nivel de significancia que se ha realizado la investigación, que es del 5%, puede verificar que del tratamiento 1 al tratamiento 3, esos valores de probabilidad, utilizando esta escala gráfica, están por arriba del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Usted puede afirmar que estos tratamientos están presentando un comportamiento normal en la variable ganancia de peso. Pero a usted le genera una incertidumbre el valor de probabilidad del tratamiento 4. Porque ese valor, si usted lo contrasta con la escala gráfica, está por abajo del 5%. Aparentemente, ese tratamiento no posee distribución normal, pero la mayoría sí cumple con este supuesto. Para que usted no tenga esa incertidumbre, es recomendable que verifique el otro filtro o el otro supuesto, que corresponde al supuesto de homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. Y es el siguiente paso, verificar el supuesto de la homogeneidad de varianzas y vean que efectivamente se ha utilizado el test o la prueba de Leven y prácticamente el valor de probabilidad está por arriba del 5%. Se puede observar. Y el programa le arroja una lectura que dice la prueba la hipótesis nula de que la varianza de error de la variable dependiente es igual entre grupos. Le está afirmando que se cumple con la homogeneidad de varianzas. Con este otro supuesto usted tiene la certeza de la confiabilidad de los datos y usted puede seguir con la aplicación de la técnica del análisis de varianza. ¿Ok? Y el camino es sencillo, ya lo hemos ejecutado, los pasos en una forma concreta. Analizar modelo lineal general univariado. Al ingresar en univariado, el programa le habilita esta ventana. En esta ventana usted tiene que direccionar las variables donde corresponden y luego utilizar estos comandos modelo, gráficos, las pruebas de comparación de medias post-hot, y de igual manera el menú opciones. Pero esas alternativas de menú vamos a profundizar en las prácticas de laboratorio. En concreto, el camino es analizar modelo lineal general y univariado. ¿Ok? Obteniéndose al final de todo ese protocolo estos resultados, siempre es importante el respaldo del comportamiento de la técnica de análisis de varianza con la representación gráfica, en este caso un gráfico de líneas, y como lo habíamos mencionado anteriormente,
Prácticamente los tratamientos en estudio poseen un comportamiento bien discrepante. Por lo tanto, existía la probabilidad de que presenten diferencias estadísticamente significativas en la tabla del análisis de varianza. Veamos si se cumple. Direcciónense en la tablita de análisis de varianza, específicamente en la fuente de variación tratamientos. Y vean que el valor de probabilidad es de 0.001. Ese valor de probabilidad está por abajo del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Como conclusión, se puede determinar que se demostró estadísticamente con una probabilidad por debajo del nivel de significancia del 5% que los tratamientos en estudio están presentando diferencias estadísticamente significativas en la variable ganancia de peso en onzas en los conejos raza chinchilla, produciendo los mejores efectos algunos de los tratamientos en estudio. Como criterio, cuando en el experimento participan más de 2 tratamientos, usted no puede afirmar por simple comparación de sus medias cuál está presentando los mejores efectos. Para ello, usted tiene que aplicar las pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. Pero antes de aplicar las pruebas estadísticas, interpretemos el factor de bloqueo. Y si ustedes se recuerdan, habíamos generado el histograma y las barras casi que eran homogéneas. Veamos en la tabla del análisis de varianza. Direcciónense a la fuente de variación bloque, que corresponde a los pesos iniciales de los conejos, y vean que el valor de probabilidad es de 0.880. Prácticamente está por arriba del nivel de significancia del 5%. Se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Significa que los bloques, esos pesos iniciales, esas agrupaciones que se realizaron en cuanto a los conejos, están presentando iguales efectos en la ganancia de peso. Por lo tanto, no era necesario el bloqueo. Ok. Como siguiente paso, ¿qué prueba estadística podemos aplicar para ver cuál de los niveles de melaza, en este caso, cuál de los tratamientos en estudio, está produciendo o presentando los mejores efectos? Y dentro de las alternativas, las más comunes está la prueba de Tukey, la prueba de Duncan y la prueba de Chefé. De estas 3 pruebas, la que tiene mayor peso o robustez estadística es la prueba de Tukey. ¿Ok? Vamos a interpretar solo una de estas alternativas porque la lógica es la misma para interpretar. Veamos según la prueba de Tukey. Vean que siempre se inicia desde la última columna, que en este caso se generan 3 columnas. Por lo tanto, usted va a iniciar en la columna número 3. Y se puede observar que el tratamiento 3 está en la misma columna que el tratamiento 2. Por lo tanto, el tratamiento 3 está presentando iguales efectos que el tratamiento 2, pero mejores efectos que el tratamiento 4 y el tratamiento 1. Luego sigue con la columna 2 y vea que el tratamiento 2 está en la misma columna que el tratamiento 4. Por lo tanto, el tratamiento 2 está presentando iguales efectos que el tratamiento 4, pero mejores efectos que el tratamiento 1. Y finalmente, en la columna 1, el tratamiento 4 coincide con el tratamiento 1. Por lo tanto, el tratamiento 4 está presentando iguales efectos que el tratamiento 1. Por lo tanto, si a usted como investigador se le exige que recomiende cuál de los tratamientos utilizar, desde el punto de vista estadístico, el mejor tratamiento corresponde al tratamiento 3. Pero luego usted tiene que hacer otros análisis, aplicar otros criterios, el criterio económico, el criterio ambiental.
Gracias por su atención. Espero les haya interesado este tema. Nos vemos en la próxima oportunidad.